Mucha ilusión, feliz de la vida. Luego, como dice una amiga, Paí, al fin aceptaste, por favor, Paí Ramírez. Gracias, Pelu. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo Bien, estás? vos no sos Paí, la gente que no crea que... ¿Verdad? No, es mi apodo, Es tu apodo. Es una historia de primaria. Sí. Yo estaba en el 6º grado, 12 años, estábamos en el Cristo Rey y hacía una obra representando la llegada de Colón. Sí. Y entonces yo, vestido de fraile, salgo de la escena y le doy la bendición a todo el público. Y eso fue una carcajada. Y ahí quedó. Todo. Y después, jugando al fútbol, nuestro entrenador, que era un papá que estuvo en esa obra, me decía: Paí, venga acá, Paí, pasa, Paí. Y quedó Paí. Y jugás al fútbol también. Sí, es una de mis pasiones. Claro que sí. Ahora estamos... personalmente, no puedo involucrar a nadie más, muy ilusionada porque muchos años yo te preguntaba, decía, no te animás a hacer. ¿Y por qué no te animabas? Y hoy sí, dijiste sí. Mira, es una linda historia para mí, muy dura, muy difícil, porque tengo que entrar a un mundo que no conozco. Yo vengo del sector privado, pasar al público es otro modelo de trabajo, de visión, pero que también vengo acompañando hace más de 20 años. Sí. Pero, ¿qué existe de nuevo ahora? Yo decía que iba a pensar el día que exista un presidente que sea el líder de la educación. ¿Qué quiere decir eso? Que dos cuestiones importantes: lo económico y lo político. Sí. Es decir, si uno no tiene el ministro que llega con lindas ideas y sin dinero, No puede ser. no hace nada. O que llega con lindas ideas pero sin un acuerdo político, tampoco puede hacer nada. Entonces esas son dos condiciones que no dependen del ministro, dependen del presidente de la República. Sí. Y cuando conversábamos con el presidente Santiago Peña, él fue muy claro en su proyecto, fue muy claro en su idea educativa, que básicamente voy a resumir en 2 puntos importantes. Nosotros estamos viviendo probablemente el último tren de la democracia, de este proceso democrático bastante larguísimo. Largo. Y tenemos 4 años para hacer bien las cosas y devolver la credibilidad sobre los procesos democráticos para el desarrollo de los países. Eso me parece fundamental. Y lo segundo Paraguay tiene todas las condiciones: agua, energía, Recursos naturales. todos, pero no tenemos desarrollado el recurso humano. Entonces, cuando van a venir los inversores, preguntan y todas las condiciones son favorables, menos dice: ¿y cuál es el proyecto educativo del país? Y ahí, Sí. entonces, 2 elementos centrales: la posibilidad de crecimiento de Paraguay y la posibilidad de desarrollar el liderazgo de un presidente para el desarrollo del país, es lo que me convenció para poder colaborar con él. Pregunto, cuando la gente dice, la estructura, no importa el nombre que pongas, ¿qué respuesta nos podés dar? Es difícil mover la estructura, por eso yo tampoco creo en un hombre salvador, pero creo que hacer equipo es lo importante. Y sobre todo algo, porque mucha gente dice, tiene que funcionar como el BCP. Pero ¿qué pasa en el BCP? Todos los que vienen respetan las reglas de juego. A nadie se le ocurre hacer algo extraño con la economía, porque se dice, esto va a ser, y el que viene respeta. Entonces no importa, el que viene tiene ciertas condiciones, está formado y lo hace. Eso en educación no pasa. El que viene siempre destruye lo que hizo el otro. Así sí. Dice, nosotros, no, este es el proyecto del otro, no, Sí. este es el proyecto. Pero no porque esté mal, sino porque políticamente no le interesa. Correcto. Fíjate, ahí volvemos otra vez, el centro otra vez, la política. Por eso Sí. que tenemos que blindar la educación. ¿De qué? Tenemos que hacer un pacto social. Es decir, señores, no podemos más, ya estamos en la última etapa de o saltamos o nos quedamos como país. ¡Qué horror! Entonces es muy definitivo. Y te voy a decir una cosa con sinceridad y con el corazón, porque nos conocemos y vos conocés también mi vida. Con mucho miedo acepto. Seguro. Pero te voy a decir qué me pasó. Tengo más miedo de no aceptar. Haces muy bien por todos nosotros, nuestros hijos, por mis nietos. Ahora, yo sé que vos dijiste me iba a enfocar en matemáticas, en la lectura, en la escritura, en las aulas. Pero este programa es brutal, la audiencia que tenemos y el share que nos importa mucho a todos nosotros en la jerga de los canales. Tanta familia nos ven, tanta familia, hijos, nietos, mamás, abuelas. Le preocupa la inseguridad. Hace poco estábamos llorando la muerte de una maestra. La salud mental, como la droga. Sí. Nosotros, parte de la idea que tenemos, y esto voy a retomar
Por eso es interesante la historia. Voy a retomar el ejercicio de trabajo que se hizo en la época del ministerio de Blanca Ovelar, Sí. que diseñaron un proyecto de desarrollo de las escuelas que se llamó el Plan 73 y después trajo la orientación a los colegios con la doctora Alcida Osaín Sayas, que hacía 3 cosas. Los clubes le llamaban. ¿Qué eran los clubes? Arte, pintura, música, deportes, astronomía, Sí. toda una gama de actividades para el desarrollo del joven. Entonces, cuando vos le das la posibilidad de desarrollarse, cuando vos le das la posibilidad de que encuentre lo que le gusta hacer en la vida, cuando vos le das la oportunidad de que desarrolle su persona, mitigás muchísimo las posibilidades de violencia o la posibilidad de las drogas o la posibilidad de que esté en situaciones que no corresponden. Pero hay ¿verdad? países desarrollados que han hecho eso con el acompañamiento de padres y familiares y han bajado la delincuencia. Totalmente. Entonces nosotros decimos, fíjate que cuando se va a hablar de violencia, por ejemplo, en Paraguay siempre buscamos la última fase del trabajo, que es la punición. Sí. Antes hay 2 fases. Claro. Una, la del incentivo, que funciona muy bien en los países, generan incentivos para lograr una conducta. Y otra es la de la educación basada en la persuasión. Y en eso nosotros tenemos que entrar a través de estos programas. Eso es lo que nos toca, Sí. generar programas que produzcan algo. La alegría del niño de estar en la escuela. Eso te quería preguntar. Se ¿Cómo vas a perdió hacer eso. para atraparlo, para que se halle en su escuela? Se perdió eso y ahí entra el tema de la infraestructura. ¿Cómo se va a hallar en un lugar que está roto, que no tiene baño, que está todo descompuesto? Es decir, tenemos que empezar por la infraestructura. Es un desafío enorme porque, como siempre decimos, no hay recursos. Pero ahí hay 3 ideas que nos pueden ayudar. Sí. Una es decir, creo que hay que seguir con las transferencias a las asociaciones, pese a que pueda alguna tener dificultad, porque en general se trabaja bien. Porque si se rompe un vidrio o un foco en una escuela en Canindeyú y yo tengo que hacer una licitación para cambiar el foco. Ay, la burocracia. Pero Cada además, 3 ¿por qué lo años. harías vos como ministro de Educación? Entonces yo digo, hay una transferencia a las familias, hay una transferencia a los directores y ellos rápidamente gestionan esos temas Sí. menores. Un segundo nivel tiene que ver con el FONACIDE, que da dinero al municipio de la gobernación. Pero no se usan. Pero no se usa, o a veces se usa porque hay un desconocimiento de cómo operar en el municipio ese recurso. ¿Por qué? Porque no hay una rectoría del Ministerio de Educación. Porque el Ministerio no se va y le dice, señor intendente, acá en su localidad, estas escuelas tienen que ser reparadas. Sí. Porque además, yo digo, políticamente es absolutamente ventajoso ser el intendente que reparó todas las escuelas de su ciudad. Por supuesto. Todo el mundo Por va a estar feliz, supuesto. como decía una cantante. Entonces, yo creo que es importante que todos entendamos que podemos generar un círculo virtuoso en torno a la educación, que si los municipios y las gobernaciones hacen su trabajo, vamos a estar todos mejor. Papá siempre decía que para él era muy importante que el que asuma sepa gestionar. Sí, ese es un gran desafío, es la gestión. Y es muy bueno esto porque esto es otro de los elementos. Tenemos un ministerio de educación muy grande, muy pesado, y tenemos que volverlo más ágil. La gestión dentro del ministerio tiene que ser más ágil. Y para que eso ocurra, yo creo que tenemos que reconocer la cantidad de personas capacitadas que hay. Nosotros en alguna época formamos 3.500 maestros y maestras para el nivel inicial, hoy no sabemos dónde están, con magíster. Hay más de 50 magíster que se formaron en Alberto Hurtado, una de las mejores universidades. ¿Y cómo no se sabe? Y hoy no están. Es más, con mucha tristeza, uno de estos años, me voy a un local del ministerio y le encuentro en la mesa de entrada una magíster. No puede ser. Y tenía Entonces, cualquiera. y tenía una función de mesa de entrada. Entonces vos decís, ¿por qué el Estado invirtió en la formación y la capacitación de técnicos que deberían estar en el trabajo de la escuela? Pagan favores Y hoy- políticos. Por eso que esto es lo interesante y eso es lo que le va a volver ágil al ministerio. Bueno, hay muchas preguntas Luis, y la promesa de Santiago Peña, ¿cuál es? ¿Van a blindar tu gestión? ¿Te van a dar ese espacio donde vas a poder moverte, hacer los cambios, las movidas de pieza que vas a necesitar? Y una cuestión, el presupuesto con el que vas a contar no va a ser elaborado todavía por este nuevo gobierno que va a asumir. Sí, es así. Mira, la promesa y el compromiso, más que la promesa, porque la promesa es como que la persona está afuera. No, el compromiso del presidente es el liderar estos procesos. Entonces ahí se asegura un blindaje político y el liderar, como ex ministro de Hacienda y economista, los recursos. ¿Por qué? Porque como bien decís, Freddy, dentro del presupuesto no hay más dinero.
Tenemos que buscar de afuera, tenemos que buscar de otras fuentes, tenemos que generar otras fuentes para atraer ingresos genuinos y trabajar con una ley de financiación. ¿Qué quiere decir eso? Rápidamente, como el recurso del Estado ya no da más porque cubre lo que hoy existe, sueldos, salarios, el día a día, etcétera. Nosotros tenemos, por ejemplo, que financiar un programa para enseñarle a leer y escribir a los niños y sostener ese programa los próximos 6 años. Esa es la financiación que hay que ir a buscar. Ese es el recurso que hay que traer. Y hay recursos, solo que están muy diseminados y muy repartidos. Y tenemos que blindar ese recurso por lo menos 4 años para que podamos ver resultados. Sí, señor Luis, también están consultando mucho acá con respecto a si habría algún cambio, alguna nueva consideración con respecto a la educación de jóvenes autistas y jóvenes con capacidades diferentes en general. Wow. Ese es un tema hermoso. Es el futuro y el presente porque en todas las comunidades se trabajó antes en lo que se llamaban las escuelas especiales. Sí. Y se trabajaba aparte. Ahora la inclusión. Y ahora es la inclusión. Ahora en una misma escuela estamos todos. Agradezco esta pregunta para Sí. hablar de las maestras sombra. Sí. ¿Cómo se va a manejar ese tema? Porque aquí vino hace una semana una mamá desesperada, pagaba de manera ella independiente y ya no pudo seguir pagando. Es así. Es un tema complejo, Sí. el de la maestra sombra, porque tenemos que hacer una reingeniería del Estado. Yo no quiero decir que no hay docentes, hay docentes. El problema nomás es la capacidad, la especialidad, la especialización de la maestra sombra. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser la maestra sombra de un chico con Asperger, ser la maestra sombra de un chico con un autismo más profundo, o ser la maestra sombra de un chico que tiene dificultades de aprendizaje o de comprensión. No es lo mismo. La especificidad hace que el modo de acompañar sea distinto. O el trastorno de atención. Por Déficit ejemplo, de atención. ¿verdad? Entonces, hay que trabajar y una de las cuestiones que yo espero poder desarrollar es una formación de la especialización en la inclusión. Claro, eso te va a llevar un tiempito. Un todavía. grupo, un IFD, un Instituto de Formación Docente convertido Ay, me específicamente encanta. en trabajos de inclusión. Pero ahora la decisión fue que, por ejemplo, yo conozco una escuela pública en la que tenían ese sector para personas especiales, le decían ellos. Sí. Por ejemplo, en el curso estaban personas con síndrome de Down, Sí. ¿verdad? Y con esta decisión de la inclusión, la decisión justamente fue que, por ejemplo, personas con síndrome de Down vayan al 4º grado. Y los padres mismos decían, pero ¿cómo mi hija con síndrome de Down va a ir a un curso donde hay gente que tiene otro ritmo, otra agilidad mental? No sé qué opina usted sobre eso. No sería bueno, porque yo le comento que los padres de este curso decían, a nosotros nos gustaría que nuestros chicos vuelvan a tener su sala donde ellos se manejan y aprenden a su ritmo y a su manera. Vos sabés que esa es una discusión mundial. No se está de acuerdo porque están las dos posiciones y las dos teorías, pero yo digo lo siguiente. La inclusión es social, es afectiva. El niño tiene que tener un lugar y un grupo en donde es feliz y donde tiene amigos, pero que no hay discriminación, que hacemos todos lo mismo, cada uno con su ritmo. Y lo mismo pasa con el talento, ¿verdad? Entonces, cada uno con su ritmo es la mirada. Entonces, una clase o una actividad en una sala de clases tiene que tener por lo menos 3 niveles. El de los extremos, el de la norma y el que avanza más lento, ¿verdad? Entonces, yo creo mucho, porque preguntaste mi opinión, yo creo mucho en que no generar espacios que segreguen, pero sí en un mix. ¿Qué quiere decir eso? Ellos tienen que tener un espacio como... Nosotros trabajamos mucho, y te voy a poner un ejemplo, niños de 2, 3 y 4 años juntos. ¿Por qué? Porque el de 4 le enseña al de 2 y el de 2 avanza más rápido. Pero también el de 2 necesita su especificidad y el de 4 Pero usted también viste la famosa discriminación positiva, ¿verdad? Porque yo tengo entendido, porque conozco muy de cerca nomás el caso, y una persona con síndrome de Down, no sé si son todos los casos, pero en este caso estos chicos no son chicos que aprenden a leer, o a escribir, o a multiplicar, o a sumar. Son chicos que van y hacen actividades para tener el cerebro activo, como ejercitar el cerebro. Pero además, no sé cómo le mandás al 4º grado a que aprenda a dividir si no puede. Bueno, pero ahí está lo que se llama la adecuación. O sea, va a poder aprender a dividir esa persona con síndrome de Down. Va a poder aprender a su ritmo, a su tiempo, algunas cosas. No todo. Yo no le puedo poner el mismo programa que él
Tiene Además, que tener un programa especializado para él, para su posibilidad de aprendizaje. Por eso se llama adecuación. La maestra tiene que adecuar, pero para eso hay que conocer qué es lo que se hace hoy y le llaman adecuación. Se le da nomás una actividad ahí para que pueda pasar, digamos, ¿verdad? El tiempo. Luis, Entonces, pero sí. es, perdón, Sí. un ratito para no irme de este tema, es un feedback también, porque los otros chicos aprenden la tolerancia, la paciencia, No, es ¿verdad? Y fantástico. el no discriminar. Es fantástico, se desarrollan lazos afectivos. Claro. A mí me tocó vivir la experiencia en colegios donde se integran y lo que crecen los chicos que tienen esta dificultad a partir de ser tratados en una igualdad de condición, Sí, no tiene límites. La motivación no es hay diferente. límites. Nos ha pasado Sí. en casos que dijeron, esta chica no va a hacer tal cosa, y terminó haciendo. Y no solo haciendo, superando las expectativas. Sí, 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 sí. Porque ese es el valor de la conexión humana. La conexión humana realiza fenómenos que nosotros a veces no sospechamos. No segregar, ¿verdad? A ver. Sí. No, Jorge. Perdón, no, le quería preguntar referente a los profesores. Uno, dentro de poco cuando asuma, seguro que van a empezar con el tema de que queremos aumento de salario, etcétera, etcétera, nos vamos a la huelga, queremos mejores sueldos. Pero sobre todo, esa recapacitación de los profesores que es muy necesaria y que me parece que no se está haciendo, o que cuando se hizo hubo un tamiz que evidentemente ninguno estaba capacitado como para enseñar. Yo creo que ahí hay también niveles de capacitación para los profesores. A mí me gustaría trabajar con los propios gremios, una evaluación y aquellos profesores que están capacitados para lengua, que hagan lengua, los que están capacitados para matemáticas, matemáticas. Y en el Uruguay se hizo un trabajo fantástico, se llamó Maestros Comunitarios. Es decir, se le formó a los maestros también para desarrollar los aspectos de por qué el niño no está en la escuela, ¿verdad? Entonces iban a las casas, miraban qué pasaba, se encargaban del desarrollo del mundo interior de los niños, que es una función vital hoy, fundamental, se engloba en lo que es salud mental. Entonces, tenemos que poder capacitar a los docentes según también su posibilidad y para eso hay un diseño de reconvertir los institutos de formación docente. Por ejemplo, hay uno en Paraguarí que tiene 14 magíster en matemáticas. Ese debería ser el instituto especializado en matemáticas. Toda la matemática del mundo aterriza ahí y de ahí se digrega en el Paraguay. En Itapúa es el instituto que más magíster en primera infancia tienen. Pues tiene que bajar ahí. Entonces, poner los centros especializados y poner 6 que son generalistas, que enseñan el inicio. Y dentro del inicio hay otro punto que a mí me parece que falta unir. La capacitación del docente, por ejemplo, es en A. Y cuando viene al aula hace B. No hay conexión. La idea es capacitarle ya al maestro en A, porque es lo que va a venir y va a ser en el aula. Ahí está. Ese clic tenemos que poder hacer, y yo creo que si lo hacemos, y para eso necesitamos de los gremios y la formación y la capacitación de ellos también, yo creo que podemos empezar a girar esa máquina en virtud de los profesores. Luis, conozco del colegio en donde estabas, donde las aulas no parecen aulas, donde es todo un espacio abierto, donde la educación se da de otra manera, ¿verdad? Implementar eso a nivel público, ¿lo vas a intentar? ¿Va a ser posible? Porque te digo, es una cuestión fantástica como yo lo vi. Está bueno esto, Freddy. Voy a hacer un paréntesis porque claro que vamos a intentar, claro que tenemos que buscar, porque ese es el futuro, es decir, hacia ahí va la educación, no del CDI o de una escuela paraguaya, el mundo va hacia ahí, pero por una razón muy simple. La escuela siempre fue creada para responder a los problemas sociales. Fíjense la maravilla de la escuela, porque cuando vino la escuela, las personas pudieron ascender en la escala social. Antes no, antes era el rey y su corte, Sí. y el resto era el pueblo. Nadie estudiaba, solamente el rey y su corte. Con la escuela eso cambió y fue el gran giro a nivel mundial, porque vos educándote podías ascender en escala social. Ese fue el hecho más fantástico de la escuela. Entonces se hizo la escuela para responder a un desarrollo de la humanidad. Y hoy la vida se desarrolló tan rápido en una instancia que la escuela se quedó sin poder responder a eso, ¿verdad? Entonces tenemos que
buscar que la escuela vuelva a responder a eso. Por eso yo digo, no es porque lo hayamos hecho en un sector privado, sino porque es el modelo nuevo de escuela a nivel mundial. Más tarde o más temprano ese va a ser el camino. Y tenemos la idea de desarrollar centros emblemáticos en estas condiciones, la mejor infraestructura, Ojalá. con hermosa infraestructura, con las mejores canchas. Esa es la idea, ese es el proyecto, ese es el plan que nos entusiasma del presidente Santiago Peña. Yo no sé si sigue existiendo, pero en Luque, en la escuela Sí. Silvio Petirosi, estaba la Escuela del Futuro. ¿Cierto? Y Luchi, que fue tu Sí. empleada. Mi compañera de trabajo. Y compañera de trabajo. Ella estaba en un aula tipo la que dice Freddy y no eran pupitres, pero eran en un círculo y Sí. separados por cositas, ¿verdad? Así mismo, esta es una idea que ya se quería desarrollar hace aproximadamente 20 años en Paraguay. ¿Y por qué no es- se desarrolló? Y cuando se iba a desarrollar, siempre las cuestiones, estas dos cuestiones que señalé, el recurso y la política, invadió la Intervenían. idea y se quedó. ¿Podemos llegar a lograr que las instituciones públicas sean o no envidien nada o los alumnos salgan tan capacitados como las privadas? En la Argentina es una maravilla. Yo fui Una al colegio del Estado una toda la maravilla. vida. En Uruguay, Sí. toda la escuela es al revés. En la mayoría de los países, Pelu, la pública Es es la mejor. que es buena. Claro. La privada es así como una cosa muy chiquitita, muy para algunos poquitos, pero todo el mundo va a la escuela, porque ese pues, es el factor social también de desarrollo de la comunidad que le da la escuela, ¿verdad? Todos van ahí. Claro. Tu escuela es en el barrio, entonces toda la gente se junta, vos le conocés al hijo de fulano, al hijo de mengano, que es tu vecino, que es tu... Y no importa el nivel económico. No importa, todos van ahí. Y eso, esa red social que se genera es la que es valiosa para la sociedad. Porque cuando vos sos amigo o cuando vos tuviste un vínculo afectivo con alguien, después no importan las ideas distintas. No te vas a pelear por eso. Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, fíjate, vos generan una red de contención social muy grande, muy importante. Y eso es lo valioso que la escuela también puede dar. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Una pregunta más de ahí. Bueno, preguntan mucho acá sobre el control de los almuerzos escolares. También, por ejemplo. Sí, hablan. muy bien. Sí. Excelente y agradezco la pregunta. En este sentido, una de las cuestiones que hablamos con el presidente es la merienda y el almuerzo, no se puede jugar con eso. No se va a jugar con eso. Tiene que ser una prioridad. Ahora estamos viendo que en la planificación hay 180 días de clase y se planifica la comida para 80, para Claro. 90 días. Y fíjense ustedes, encima que son 180 días de clase nomás, ya hay otros tantos días que no come, porque cuando no va a la escuela no come, Claro. para que pueda ser reducido todavía ese número. Tenemos que No trabajar sé muy fuerte en eso. ¿Qué muy escuela leí fuerte en eso. estos días que eran desde muy temprano hasta la siesta y el almuerzo ya no había? Y decía la mamá, ¿cómo yo voy a retirar a mi hijo para que almuerce? Sí, no, Vivimos imposible, lejos. Imposible. Sí, pero también en ese tema hay que ver el tema de las empresas que están mandando a veces comida que en Claro, mala... claro. Y otra Es cosa- complejo el tema, es complejo Sí. el tema de la comida porque tiene eso. La comida, sobre todo, hay que decir, el Ministerio de Educación se encarga solo de la comida de capital. El resto está en manos de las Gobernaciones. gobernaciones. Pero ese es el trabajo político, hablar con los gobernadores y generar las condiciones, porque en la comida uno de los temas clave también es el traslado. Claro. Se cocina en un lugar, se traslada, y ahí está un poco la Mi la última magia pregunta, Luis, ministro. Claro, en Bélgica debatían el tema de los deberes porque era doble escolaridad, salían a las 3, 4 de la Sí. tarde, tenían un solo día para socializar, para ir a una plaza y le daban otra vez deberes. En el Congreso se debatía el tema de los deberes. ¿Cómo vas a hacer? Yo sé que hay escuelas que tienen 4 horas nada más, pero hay otras que están 8 horas los chicos. Sí. Ojalá tengamos la jornada extendida para que en todas las escuelas, para que los chicos en la escuela puedan terminar Sí. toda su actividad y cuando van a la casa o cuando salen de la escuela puedan tener ya otras actividades. Ese es el ideal. Pero como bien decís, como hay chicos que solamente van hasta el mediodía y tienen una tarde muy larga, se puede aprovechar también esa tarde para las tareas. Ahora, la tarea es todo un tema también porque repetir por repetir no produce resultados. Tiene que ser una tarea orientada a los resultados, que no siempre puede ser sentarse a escribir en una mesa, a veces puede ser ir a hacer una encuesta, consultarle a la mamá, consultarle al papá. O sea, la tarea no es sentarse a escribir, la tarea puede ser un trabajo de investigación, la tarea puede ser recoger las hojas que están en tu jardín. O sea,
hay actividades que Bien. son educativas, no solo la tarea de sentarse a escribir. Además que se ponen en conflicto con las propias madres, terminan todos peleados porque Sí, la mamá no entiende, no sí. sabe cómo ayudar. Bueno, te deseo lo mejor. Gracias, si gracias, en gracias. estos pocos años algo no podés cambiar, yo ya no voy a creer en nada. En nada, porque la esperanza que tenemos contigo... Te agradezco tanto, Pelu, y también es un compromiso enorme porque dejan la vara allá arriba de la expectativa, así que Que yo así lo sea. único que quiero decir es que voy a trabajar, voy a brindar todos mis conocimientos y con ese blindaje y liderazgo presidencial, yo creo que vamos a marcar algún rumbito por lo menos para el Que cambio así de la sea, por educación. nuestros niños, niñas, por nuestros jóvenes, para que encuentren trabajo el día de mañana, Sí. profesiones, Sí. que sean útiles además. Gracias por venir, ministro. Jorge, vamos contigo.